Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero compartir contigo acerca de un tema muy importante. ¿Qué son las emociones y cómo afectan el aprendizaje? Es interesante aprender acerca de las emociones porque todos los seres humanos sentimos emoción en un momento dado. Cuando aprendemos acerca de las emociones, podemos aprender acerca de cómo nos afectan, cómo nos ayudan, cómo benefician a otros las emociones que podemos tener, pero también cómo no tratar de no sentir ciertas emociones o limitar ciertas emociones que nos pueden perjudicar. Las emociones realmente son un sentimiento muy intenso que alteran el ánimo. Estas pueden ser de maneras positivas o de maneras negativas. Por ejemplo, en el caso de las emociones que son positivas, podemos mencionar la alegría, podemos mencionar la tristeza como negativa, la alegría como positiva, podemos mencionar la ira como negativa, pero podemos mencionar muchas emociones. Nosotros tenemos emociones básicas, emociones primarias, como se mencionaron, que son, por ejemplo, la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa, la aversión. Son emociones primarias. ¿Por qué? Porque son de las emociones que más sentimos. Entre estas emociones hay emociones que son positivas y hay emociones que son negativas. Pero hay otras emociones también, que son emociones secundarias. ¿Cuáles emociones serían estas? La vergüenza, la culpa, el orgullo, la ansiedad, los celos, la esperanza. Son emociones que también sentimos, pero las sentimos quizá eh, no tanto como las emociones primarias. En el caso de las emociones positivas, el generarlas nos permiten vivir mejor. Y en el caso de las emociones negativas, el generarla nos produce efectos negativos en la vida. Entonces, ¿cómo podemos regular nuestras emociones? Primero, tenemos que saber cuál es el efecto de una emoción. ¿Cómo nosotros podemos sentir una emoción? Para nosotros sentir una emoción, lo primero que hacemos es captar la emoción, sea por una percepción, vimos algo que nos provocó esa emoción, puede ser una emoción de alegría, una situación, un pensamiento, cualquier cosa de esa puede hacer un efecto en nosotros, puede realizar un efecto que provoque una emoción. ¿Qué hace esta emoción? Bueno, esta emoción, cuando uno percibe o recuerda algo, de una vez activa nuestro tronco encéfalo en el cerebro. También se activa el hipotálamo, se activan las amígdalas cerebrales y eso hace de una vez que se liberen algunas hormonas que invaden todo nuestro torrente sanguíneo. Y ese torrente sanguíneo lleva esa emoción por todo nuestro cuerpo, por así decirlo. No solamente la sangre, sino también la emoción. Se traslada a diferentes zonas, especialmente en la parte cerebral. Otro proceso también que provoca una emoción es el hecho de que cuando nosotros, después que nosotros percibimos y que comienzan a activarse esos órganos en nuestro cuerpo, también se envían señales electroquímicas que mediante neurotransmisores hacen una repercusión en el cerebro y eso de una vez pasa a otras partes del cerebro como son la corteza, el tálamo, ganglios basales y todo ese conjunto, tanto del proceso biológico que vimos al principio como el proceso ele electroquímico o el proceso químico, todo eso hace que se procese la información de una manera diferente. ¿Cómo decimos eso? Por ejemplo, es algo que a veces vemos, que cuando uno habla con una persona y a veces esa persona, que no tiende a ser así, nos recibe de una manera negativa
o simplemente de una manera que no esperamos, a veces uno dice, bueno, se levantó con el pie izquierdo, o es una persona que ha tenido un problema, y a veces uno dice, no, se lo dejo pasar, o hablaré con esa persona en otra ocasión, porque esa persona hoy no es la misma. ¿A qué se debe eso? Que la emoción que tuvo esa persona anteriormente, el recuerdo o la situación que tuvo, hizo que esta persona reaccionara de esa forma en ese determinado tiempo. Algo interesante es cómo la emoción que nosotros tengamos puede afectar la enseñanza, el conocimiento, el aprendizaje. ¿Por qué decimos eso? Porque, por ejemplo, si hemos escuchado acerca, por ejemplo, del lenguaje Bacop, que es un lenguaje en el cual implica el que nosotros podamos envolver los sentidos. En el caso de Bacop, por ejemplo, significa el lenguaje visual, es decir, cuando uno envuelve todos los sentidos, el sentido visual, el auditivo, el kinestésico, el olfativo y el gustativo. Esos sentidos primarios nosotros los envolvemos en la enseñanza, o si lo envolvemos en la enseñanza y en el aprendizaje, o simplemente nosotros hacemos que otras personas a las cuales le enseñamos puedan envolver esos sentidos, entonces el aprendizaje será más pleno. ¿Por qué más pleno? Porque eso nos va a influir de manera positiva, o va a influir a la persona, al estudiante de manera positiva, porque ese estudiante ahora le va a traer lo que le estamos enseñando. Entonces ahí está el sentido de nosotros utilizar estrategias que nos ayuden a involucrar esos sentidos, es decir, a utilizar ese lenguaje backup, que eso incluye lo que nosotros hacemos, lo que nosotros proyectamos, si utilizamos las TICs dentro de la enseñanza. Eso también ayuda con el hecho a veces de nuestra misma actitud, o el hecho de que nosotros no hayamos planificado bien para hacer esa clase. Todo eso ayuda a que nosotros podamos hacer de que ese joven, ese estudiante, utilice el lenguaje backup. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que quizá una enseñanza que solamente se iba a quedar en la memoria del trabajo, es decir, en la memoria instantánea, en el momento que nosotros estamos hablando, esa enseñanza pase a la memoria a largo plazo. Entonces eso hace que esa enseñanza quede por largo tiempo esa persona, o puede ser incluso que esté para toda la vida. Entonces ahí se ve la importancia de que no solamente nosotros enseñemos, sino saber que lo que nosotros enseñamos puede llegar al cerebro y quedarse ahí si nosotros lo motivamos, si nosotros tratamos de usar estrategias para que la persona se emocione, para que la persona pueda correr con esa enseñanza por todo su sistema y pueda eso poder involucrar todos sus órganos. De hecho, realmente se han hecho estudios que muestran que una persona, cuando siente una emoción, esta persona puede calarla, o puede irla transfiriendo a diferentes partes del cuerpo. Es decir, una emoción X afecta a una persona en cierta parte. No necesariamente en la misma, eso a veces depende del sexo, depende a veces de la cultura, de cómo nosotros nos vamos a afectar por cierta emoción, pero lo cierto es que todas las personas, no importa su cultura, nacionalidad, no importa su estado físico, esa persona siente una emoción. De hecho, hasta podemos ver un mapa corporal de emociones en el cual las personas pueden manifestar esa emoción en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, el enojo, el miedo, el asco. Ese mapa corporal hecho lo que nos muestra es, por ejemplo, los colores amarillos, los colores rojos, son donde la persona normalmente pueden mostrar esa emoción, pueden alojar esa emoción. El enojo, a veces la parte de la cabeza, el pecho. Claro, las personas somos diferentes y eso hace de que a veces yo manifiesto una emoción diferente a otra persona.
¿Qué digo con esto? Bueno, lo que puedo decir es que en el caso mío quizá puedo sentir el enojo en la cabeza, por ejemplo, pero quizá otra persona lo siente en el estómago, o el miedo, o la alegría. Sabemos de personas que dicen eso, especialmente los niños. Ay, me duele el estómago porque estoy triste, suponiendo. Entonces, el asunto es que podemos alojar la emoción en diferentes partes del cuerpo. Ahora, lo que sí es seguro que en alguna parte del cuerpo nosotros alojamos esa emoción. Es interesante entonces que nosotros sepamos cómo manejar esas emociones, que nosotros le demos cabida a las emociones positivas, que nosotros tratemos de eliminar a mayor grado las emociones negativas, porque las emociones positivas ayudan a vivir más. Las emociones negativas ayudan a que la persona viva menos y a que la persona se enferme. Entonces, si queremos vivir más y ser más felices, debemos tener mejores emociones. Y eso en gran parte, depende de nosotros.